3 barcos de pesca, meciéndose en la costa de Usulután, y decenas de propiedades repartidas por todo el Pacífico salvadoreño. A los ojos de todos, el patrimonio honrado de gente trabajadora. Pero según la Fiscalía, nada de eso era lo que parecía. Detrás de esos bienes se escondía el dinero de la organización criminal más peligrosa del país. Esta es la historia de una de las piezas más silenciosas y más valiosas del crimen organizado. El testaferro, el hombre que presta su nombre limpio para ocultar la fortuna sucia de un capo, el puente invisible entre un pescador de apariencia honrada y un jefe de la Mara Salvatrucha. Lo que vas a escuchar está basado en la Operación Arpón del Pacífico, uno de los mayores golpes financieros contra la MS-13 en la historia de El Salvador, documentado por la Fiscalía General de la República. Porque el crimen organizado no vive solo de sus gatilleros, vive de su dinero, y ese dinero se esconde a plena vista, disfrazado de negocios honrados, a nombre de personas comunes en las que nadie sospecha. Este es el caso del testaferro, los 3 barcos y el imperio oculto de la Mara en la costa, y de la lección incómoda que deja sobre quién puede estar, en realidad, detrás de los negocios que vemos cada día. Imagina la costa de Usulután, en el oriente de El Salvador, el Pacífico golpeando la arena, los manglares y los barcos de pesca saliendo antes del amanecer, como lo han hecho durante generaciones. Aquí, el mar lo es todo. Es el trabajo, la comida, la vida de miles de familias. En ese mundo, ser dueño de un barco de pesca es ser alguien. No un millonario, pero sí un hombre de respeto, un empresario del mar, alguien que da trabajo, que mueve mercancía, que tiene con qué. En una zona humilde, el dueño de una embarcación es una figura próspera, trabajadora, parte del paisaje económico de la costa. Y aquí empieza nuestra historia, con un hombre así, un dueño de buques pesqueros en Usulután. Su nombre, Gilberto Ortega Fuentes. Para cualquiera que lo mirara desde fuera, Gilberto Ortega era eso, un empresario de la pesca, un hombre con embarcaciones, con un negocio en el mar, integrado en la vida económica de la costa. Nada en su fachada llamaba la atención, nada hacía sospechar. Era, sencillamente, un dueño de barcos más. Pero según la Fiscalía General de la República, esa imagen escondía otra cosa, porque aquellos barcos, ese negocio del mar, esa apariencia de empresario próspero, no eran del todo lo que parecían. Según la acusación, Gilberto Ortega no era simplemente un pescador que había prosperado. Era una pieza en la maquinaria financiera de la organización criminal más peligrosa del país, la Mara Salvatrucha. Y su función, según la Fiscalía, era una de las más discretas y a la vez más valiosas del crimen organizado, la de testaferro, la de prestanombres, el hombre que pone su cara, su nombre, su apariencia de legalidad para ocultar los bienes de otro, de alguien que no puede tenerlos a su nombre, de un capo. Aquí tengo que ser honesto contigo, porque es parte de contar bien esta historia. De Gilberto Ortega, como persona, se sabe muy poco. No es una figura pública, no hay una gran biografía suya, ni entrevistas, ni un perfil detallado. Es, en muchos sentidos, un hombre opaco, y eso, curiosamente, encaja a la perfección con el papel que la Fiscalía le atribuye, porque un buen testaferro es, justamente eso, alguien gris, discreto, que no destaca, alguien en quien nadie se fija. La invisibilidad es su mayor virtud. Lo que sí sabemos, lo que está documentado, es lo esencial, que existió este hombre, que tenía barcos de pesca en Usulután, que la Fiscalía lo señaló como testaferro de la Mara Salvatrucha, y que, cuando cayó como parte de uno de los mayores golpes jamás dados contra las finanzas de la pandilla en El Salvador. Pero para entender el papel de Gilberto Ortega, primero hay que responder una pregunta. ¿De quién eran en realidad esos barcos? ¿A quién pertenecía el dinero que se escondía detrás del pescador? La respuesta, según la Fiscalía, tiene nombre, el de un capo de la MS-13 que operaba en las mismas tierras de Usulután. Un hombre que necesitaba, desesperadamente, a alguien como Gilberto Ortega. Todo testaferro existe para esconder a alguien,
Un prestanombres no tiene sentido por sí solo. Su razón de ser es tapar a otro, a alguien que, por lo que es, no puede aparecer. Y en el caso de Gilberto Ortega, ese alguien tenía nombre, según la fiscalía, Gerardo Antonio Avelar. Avelar era, de acuerdo con la acusación, un líder de la Mara Salvatrucha en Usulután, un cabecilla, uno de los hombres que mandaban en las estructuras de la pandilla en esa zona del oriente salvadoreño. Y la fiscalía estableció entre él y Ortega una relación muy concreta, vínculos de negocios. En el lenguaje de la investigación, Ortega era el testaferro de Avelar, el hombre que ponía su nombre sobre los bienes del capo. Ahora, seré honesto contigo, igual que lo fui con Ortega. De Gerardo Antonio Avelar, como individuo, tampoco se sabe gran cosa en las fuentes públicas. No es un cabecilla mediático como el Diablito de Hollywood o los grandes nombres de la ranfla nacional. Es un mando local, de una zona concreta, y eso, lejos de restarle importancia a esta historia, la explica, porque revela algo sobre cómo funcionaba de verdad la Mara Salvatrucha. La MS-13 no era solo su cúpula famosa, era una red enorme, con líderes regionales en cada rincón del país. Capos locales que controlaban su territorio, cobraban su extorsión y acumulaban su propio dinero. Gerardo Avelar era uno de ellos, el jefe de la Mara en su pedazo de Usulután, y como todo jefe, tenía un problema muy práctico, un problema de dinero. Porque piénsalo, un cabecilla de la MS-13 genera dinero, mucho, de la extorsión, del narcomenudeo, de los negocios de la pandilla, pero, ¿qué hace con él? No puede meterlo en un banco a su nombre, porque es un criminal fichado, vigilado, con antecedentes. No puede comprar propiedades como Gerardo Avelar, líder de la MS-13, porque la fiscalía se las incautaría al instante. No puede tener nada valioso a su propio nombre. Su identidad es una condena. Y ahí está, exactamente, el problema que resuelve un testaferro. El capo necesita a alguien limpio, alguien sin antecedentes, sin tatuajes, sin ficha policial, alguien que pueda ir a un banco, firmar una escritura, comprar un barco, registrar un negocio, sin levantar ninguna sospecha. Alguien cuya cara sea la de un ciudadano común y corriente. Alguien como un dueño de barcos de pesca en Usulután. Ese es el trato, en su esencia. El capo pone el dinero sucio, el testaferro pone su nombre limpio, y juntos, transforman las ganancias del crimen en patrimonio de apariencia legal. Barcos, propiedades, negocios que, sobre el papel, pertenecen a un pescador honrado, pero que en realidad, según la fiscalía, eran del jefe de la Mara. Fíjate en lo inteligente y lo perverso del arreglo. El capo disfruta de su riqueza sin exponerse. Si algún día la justicia va tras él, sus bienes no están a su nombre, así que en teoría no puede perderlos. Y el testaferro, a cambio de prestar su identidad, recibe su parte, una comisión, un porcentaje o simplemente el permiso de la pandilla para operar su propio negocio en paz, sin que le cobren extorsión, sin que lo toquen. Es la fusión perfecta entre el crimen y la apariencia de legalidad, y es, para las autoridades, una de las cosas más difíciles de combatir, porque, ¿cómo distingues a un empresario honrado de un testaferro? A simple vista, son idénticos. Los dos tienen negocios, los dos tienen bienes, los dos parecen legales. La diferencia está oculta, en el origen del dinero y en el verdadero dueño detrás del nombre. Por eso el testaferro es una pieza tan valiosa para la pandilla, y tan peligrosa, porque le da al crimen algo que el crimen, por sí solo, no puede tener. Respetabilidad, una fachada limpia, un puente hacia el mundo legal, y en el caso de Gilberto Ortega y Gerardo Avelar, ese puente tenía una forma muy particular. Flotaba, estaba hecho de barcos, 3 embarcaciones pesqueras que, según la fiscalía, escondían mucho más que redes y pescado. Porque de todos los negocios que un capo puede usar para esconder su dinero, la pesca es uno de los más astutos. Y ahora vas a entender por qué. De todos los negocios que el crimen organizado puede usar para esconderse, pocos son tan perfectos como la pesca. Y cuando entiendes por qué, ves la costa de El Salvador con otros ojos. Empecemos por lo básico.
El dinero en efectivo. La pesca artesanal y comercial es un negocio de billetes. Se vende el pescado en el muelle, en el mercado, en la calle, y casi todo se paga en efectivo. Sin facturas detalladas, sin registros precisos, sin un rastro claro de cuánto se pescó y cuánto se vendió de verdad. ¿Entiendes por qué eso es oro para lavar dinero? Porque un barco pesquero puede declarar que pescó y vendió mucho más de lo que realmente pescó. El dinero sucio de la extorsión de la mara entra en la contabilidad disfrazado de ganancias de la pesca. ¿Quién puede comprobar cuántos kilos de camarón sacó de verdad ese barco el mes pasado? Nadie. El mar no deja recibos. Es la lavadora perfecta. Metes dinero sucio y sale convertido en ingresos de un negocio honrado. Pero el efectivo es solo el principio, porque un barco tiene una segunda cualidad que lo hace todavía más valioso para el crimen. Se mueve por el mar. Piensa en lo que es una embarcación. Es un vehículo privado, que se desplaza por rutas sin carreteras, sin retenes, sin cámaras, sin puestos de control. El mar abierto es un territorio casi imposible de vigilar, y la costa del Pacífico salvadoreño es parte de una de las autopistas del narcotráfico más transitadas del planeta. La ruta marítima por la que la cocaína sube desde Sudamérica hacia el norte, hacia México y Estados Unidos. Un barco pesquero es la tapadera ideal para esa ruta. A los ojos de cualquiera, es solo una embarcación más faenando. Pero esa misma barca puede salir de noche, encontrarse con una lancha rápida en alta mar, recibir un cargamento de droga y traerlo a la costa escondido entre el hielo y el pescado. Puede transportar dinero, puede mover armas. El disfraz de la pesca lo cubre todo. Por eso, cuando la fiscalía señaló que un testaferro de la MS-13 tenía 3 buques pesqueros, no estaba hablando solo de 3 barcos. Estaba hablando, potencialmente, de 3 piezas de una maquinaria que podía servir para lavar dinero, para mover droga o para ambas cosas a la vez. 3 herramientas flotantes al servicio de la pandilla, registradas a nombre de un hombre sin antecedentes. Y esto nos lleva a entender el sistema completo de los testaferros de la Mara Salvatrucha, porque Gilberto Ortega, si la acusación es cierta, no era un caso aislado, era un ejemplo de un método que la pandilla usaba en todo el país. El sistema funcionaba así. La MS-13 recaudaba millones de dólares al año en extorsión, dinero sucio, imposible de usar abiertamente, necesitaba limpiarlo. Y para eso, reclutaba o cooptaba a personas de perfil limpio, que ponían su nombre sobre los bienes de la pandilla. ¿Quiénes eran esos testaferros? De varios tipos, a veces familiares de los cabecillas, esposas, hermanos, primos, que registraban propiedades a su nombre. A veces, empresarios que empezaron como víctimas de extorsión y terminaron convertidos en socios, invirtiendo el dinero de la Mara en sus negocios a cambio de una tajada. Y a veces, personas de confianza reclutadas específicamente para el papel, gente común, con apariencia honrada, dispuesta a prestar su identidad a cambio de dinero o de protección. Con esos testaferros, la pandilla tejió un patrimonio oculto sorprendente. A lo largo de distintas investigaciones, la Fiscalía salvadoreña descubrió que la MS-13 tenía, escondidos tras prestanombres, negocios de todo tipo, cafetales, granjas avícolas, cultivos de hortalizas, flotas de taxis, autolotes, moteles, buses, tiendas, y sí, también barcos de pesca. Todo un imperio económico, camuflado en la economía legal del país, sostenido por nombres limpios que ocultaban a los verdaderos dueños criminales. Ese era el tamaño real del negocio. La MS-13 no era solo una pandilla de las calles. Era, en su faceta financiera, una organización con un patrimonio enorme, invisible, disperso en cientos de bienes a nombre de cientos de testaferros. Y Gilberto Ortega, con sus 3 barcos en Usulután, era una pieza de ese rompecabezas gigantesco. Una pieza pequeña quizás, pero reveladora, porque cuando la fiscalía tiró del hilo de esos barcos, lo que encontró al otro lado no fue solo a un pescador, fue toda una red, un imperio oculto que iba mucho más allá de 3 embarcaciones. Y ese imperio salió a la luz en una sola madrugada. La madrugada en que cientos de policías cayeron, al mismo tiempo,
sobre toda la costa del Pacífico. Cuando la fiscalía tiró del hilo de los barcos de Gilberto Ortega, no encontró un caso aislado. Encontró una red. Y esa red tenía un nombre operativo: Arpón del Pacífico. Aquí es importante que entiendas algo con claridad, porque es la verdad del caso. Los barcos de Ortega eran una pieza de un patrimonio mucho más grande. Un patrimonio que no pertenecía a un solo testaferro, sino a toda una estructura criminal, repartido entre varios prestanombres a lo largo de la costa. Cuando sumas todo lo que la fiscalía sacó a la luz en esa operación, la imagen es la de un imperio económico oculto. Escucha el inventario completo de lo que se incautó en Arpón, porque es impresionante. 29 inmuebles, 69 vehículos, 11 motocicletas, 21 cabezales de tractocamión, 21 remolques y 3 buques pesqueros. Detente a imaginar esa lista. No es el botín de un ladrón, es el patrimonio de una empresa. Casas, terrenos, locales, una flota de casi 70 vehículos, camiones de carga pesada y barcos. Todo esto, según la fiscalía, comprado con el dinero de la extorsión y del crimen y escondido a nombre de testaferros para que pareciera legal. Pero lo más revelador de Arpón no fue solo cuánto se incautó, fue quiénes eran los dueños de fachada, porque los testaferros que cayeron esa madrugada dibujan el retrato perfecto de cómo la MS-13 se infiltraba en la sociedad respetable. Estaban los dueños de moteles, 2 autohoteles en Sonsonate, señalados como parte de la estructura, entre ellos uno vinculado a un empresario llamado Jorge Vega Knight. Negocios de paso, de efectivo, ideales para lavar dinero. Estaba el dueño de los barcos, Gilberto Ortega Fuentes, nuestro pescador de Usulután, con sus 3 buques. Pero había perfiles todavía más inquietantes, porque en esa misma red cayó un pastor evangélico, Guillermo Stanley Corleto Ruiz, dueño de un car wash y un autolote, señalado como colaborador financiero de la pandilla, un hombre de fe, usado como fachada. Y cayó algo aún más grave: un policía, un subinspector de la Policía Nacional Civil, Gustavo Neftalí Pérez de León, que había estado destacado precisamente en la zona, un agente de la ley, señalado por la fiscalía como parte de la estructura que debía combatir. Míralo en conjunto: un dueño de moteles, un pescador, un pastor, un policía, ninguno con tatuajes en la cara, ninguno con el aspecto de un pandillero. Y esa era, exactamente, la lección más escalofriante de la Operación Arpón. La MS-13 ya no era solo el muchacho tatuado de la esquina, se había infiltrado en la sociedad respetable. Había reclutado a empresarios, a hombres de fe, a agentes del Estado, cada uno aportando su rincón legal para blindar el dinero de la pandilla. Y en el centro de todo, la misma lógica que ya conoces. El patrimonio visible pertenecía, sobre el papel, a esta gente de apariencia honrada, pero el dinero detrás, según la fiscalía, era de la Mara Salvatrucha. Los testaferros eran la cara, la pandilla era el dueño oculto. Los 3 barcos de Gilberto Ortega, vistos así, cobran su verdadero significado. No eran el gran tesoro de la operación. Eran una pieza más de un rompecabezas enorme, pero eran una pieza perfecta para ilustrar el método, un negocio legal, un hombre común, y detrás, la sombra del crimen organizado. Este era el imperio invisible de la MS-13 en la costa del Pacífico, un imperio de moteles, camiones, autolotes y barcos, sostenido por nombres prestados. Un imperio que había crecido en silencio, durante años, a plena vista de todos, disfrazado de economía honrada, hasta que, en una sola madrugada de agosto, ese imperio se derrumbó, cuando más de 1000 agentes cayeron, al mismo tiempo, sobre 5 departamentos de El Salvador. 28 de agosto de 2018, antes del amanecer, la costa del Pacífico salvadoreño se llenó de sirenas. Esa madrugada, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil lanzaron uno de los mayores operativos financieros jamás dirigidos contra la Mara Salvatrucha. Lo llamaron Operación Arpón del Pacífico, y el nombre lo decía todo: iban a pescar a los que se escondían en la costa. Las cifras del despliegue dan la dimensión del golpe:
627 órdenes de captura giradas a nivel nacional. El operativo se ejecutó de forma simultánea en 5 departamentos costeros: San Miguel, Usulután, San Vicente, La Paz y Sonsonate. Toda la franja del Pacífico barrida al mismo tiempo, en una operación coordinada al minuto. El objetivo no eran, esta vez, los gatilleros. Era el dinero, era la estructura financiera, eran los testaferros, los prestanombres, los negocios fachada que sostenían la economía oculta de la pandilla en la costa. Y en Usulután, esa madrugada, cayó Gilberto Ortega Fuentes, el dueño de los barcos, el presunto testaferro de Gerardo Avelar. Fue detenido junto a su hijo, en lo que la Fiscalía presentó como el desmantelamiento de la célula financiera vinculada al liderazgo de la MS-13 en esa zona. Y sus 3 buques pesqueros, esas piezas flotantes de la maquinaria del crimen, fueron incautados. Piensa en la escena. Un hombre que hasta esa noche era, a los ojos de sus vecinos, un empresario de la pesca. De pronto, esposado, señalado ante todo el país como una pieza de la Mara Salvatrucha. Su fachada, la de toda una vida, derrumbada en una sola madrugada. Y su hijo, cayendo con él, en lo que la Fiscalía describió como un negocio familiar al servicio de la pandilla. Pero Ortega era solo uno de decenas, porque a lo largo de esa costa, esa misma madrugada, cayeron los demás rostros de la red: el dueño de moteles, el pastor, el policía, los prestanombres uno tras otro, arrancados de su vida de apariencia legal. El fiscal general de entonces, Douglas Meléndez, resumió el significado del golpe con contundencia. Declaró que con esta operación, la Fiscalía había logrado, en sus palabras, descabezar a la MS-13 a nivel nacional. Explicó que las actividades de la pandilla en la costa del Pacífico se habían disparado, sobre todo en extorsión y tráfico de drogas. Y dejó claro el objetivo estratégico de todo aquello: golpear las finanzas, secar el dinero, atacar a la pandilla no en sus gatilleros, que son reemplazables, sino en su patrimonio, que es su verdadera fuerza. Porque Harpón no era un hecho aislado, era el 5º gran golpe de una estrategia sostenida. Antes habían venido la Operación Jaque, en 2016, la Operación Tecana, en 2017, la Operación Cuscatlán, a principios de 2018, y la Operación Libertad, con su componente llamado, precisamente, testaferros. Una tras otra, la Fiscalía había ido desmantelando, pedazo a pedazo, la maquinaria financiera de la MS-13, y Harpón fue el eslabón que llegó hasta el mar. Con esa madrugada, el imperio oculto de la costa quedó al descubierto, los barcos incautados, los testaferros capturados, la red desmantelada. Sobre el papel, un éxito rotundo de la justicia salvadoreña. Pero aquí es donde la historia de Gilberto Ortega se vuelve incierta. Porque una captura, por espectacular que sea, no es todavía una condena. Y lo que ocurrió después con este hombre, con sus barcos y con el caso en su contra, es una historia mucho menos clara de lo que aquella madrugada de sirenas hacía prever. ¿Qué fue de Gilberto Ortega Fuentes? ¿Lo condenaron? ¿Cuántos años le cayeron? ¿Recuperó sus barcos o los perdió para siempre? Y aquí llega la parte más honesta y quizás más reveladora de toda esta historia. La respuesta es: no lo sabemos con certeza. Después de aquella madrugada de sirenas, después de los titulares, después de la foto del testaferro esposado y los barcos incautados, el caso de Gilberto Ortega se hunde en el silencio. No hay una sentencia pública conocida, no hay un registro claro de si fue condenado, de a cuántos años, o de si el proceso en su contra siguió adelante o se diluyó. Su rastro judicial, sencillamente, se pierde. Y esto no es un descuido de nuestra investigación. Es un reflejo de cómo funciona, muchas veces, la justicia contra los testaferros. Y es una lección en sí misma. Piénsalo. La captura es espectacular. Sale en todos los medios. El fiscal la anuncia con orgullo. Habla de descabezar a la pandilla. Muestra los bienes incautados. Es el momento de gloria, el titular, la victoria visible. Pero lo que viene después, el juicio, las pruebas, la condena o la absolución, ocurre en silencio, sin cámaras, y con frecuencia, sin final claro.
porque probar que alguien es un testaferro es endiabladamente difícil. Recuerda el problema de fondo. A simple vista, un testaferro es idéntico a un empresario honrado. Los dos tienen negocios, los dos tienen bienes. Para condenar a un prestanombres, la fiscalía tiene que demostrar, más allá de toda duda, que ese hombre sabía que estaba ocultando dinero del crimen. Que no era simplemente un pescador con barcos, sino un cómplice consciente de la pandilla. Y esa prueba, la del conocimiento, la de la intención, es de las más escurridizas que existen. Por eso muchos de estos casos, tan sonados en su captura, terminan desvaneciéndose. Algunos testaferros son condenados. Otros son absueltos por falta de pruebas. Otros ven cómo su proceso se estira durante años sin resolución. Y el público, que vio la captura espectacular, casi nunca se entera del final discreto. Así que seamos justos y precisos con Gilberto Ortega, como lo hemos sido durante toda esta historia. Lo que sabemos es esto: fue detenido en la Operación Arpón. La fiscalía lo señaló como testaferro de un líder de la MS-13 en Usulután. Le incautaron 3 buques pesqueros. Y hasta donde alcanza la información pública, su historia judicial queda abierta, sin un veredicto conocido. No podemos decir que fue condenado, porque no consta. Y no podemos decir que fue inocente, porque tampoco consta. Queda, como tantos casos de testaferros, en una zona gris. Pero más allá del destino incierto de un hombre, esta historia deja lecciones que valen para toda Latinoamérica, y son las que de verdad importan. La primera: el crimen organizado no vive solo de sus gatilleros, vive de su dinero. Y ese dinero se esconde, se lava, se disfraza de negocio honrado, a través de gente de apariencia limpia. Los testaferros son el sistema circulatorio del crimen. Sin ellos, el dinero sucio no puede convertirse en poder. Por eso atacarlos, como hizo Arpón, es tan importante como capturar a los pandilleros armados. A veces, más. La segunda, la lección más inquietante: que el crimen se esconde, muchas veces, detrás de los rostros más normales, detrás del dueño de barcos, del empresario de moteles, del pastor, incluso del policía. La MS-13 no infiltró la sociedad respetable mandando a sus tatuados. Lo hizo reclutando a gente común, dándoles dinero o protección a cambio de sus nombres limpios. Y eso significa que el crimen organizado no está solo en los márgenes, en los barrios pobres, en las esquinas oscuras. Está también, camuflado, en el centro de la economía legal, en negocios por los que pasamos cada día sin sospechar nada. Y la tercera, que la verdadera guerra contra el crimen no siempre se gana con el arma más ruidosa, sino con la investigación más paciente. Seguir el dinero, rastrear las propiedades, desenmascarar a los prestanombres. Es un trabajo lento, gris, sin gloria, que rara vez sale en los titulares, pero es el que de verdad desangra a una organización criminal. Gilberto Ortega, el pescador de Usulután, seguirá siendo para nosotros un hombre en parte enigmático. No sabemos cómo terminó su historia, pero sabemos lo que representa: la pieza silenciosa, el nombre prestado, el puente entre el dinero sucio de un capo y la apariencia limpia de un negocio honrado. Y quizás esa sea la advertencia más importante que deja este caso: que la próxima vez que veas un negocio próspero, unos barcos en el muelle, un empresario respetado que parece haber salido de la nada, tal vez todo sea exactamente lo que aparenta, o tal vez, solo tal vez, detrás de ese nombre limpio se esconda alguien a quien nunca verás, el verdadero dueño, el que se quedó en la sombra mientras otro ponía la cara. Por eso quiero leerte en los comentarios: en tu país, en tu ciudad, ¿cuántos negocios que parecen prósperos y honrados crees que podrían estar escondiendo, en realidad, el dinero del crimen organizado? Ese autolote que apareció de la nada, ese motel siempre vacío pero que nunca cierra, esa flota de taxis o de barcos con un dueño del que nadie sabe mucho. Cuéntanos qué has visto o sospechado desde donde nos ves, desde El Salvador, México, Honduras, Colombia o donde estés, y lee lo que responden los demás. Porque el testaferro cuenta con una sola cosa para sobrevivir: con que nadie mire demasiado de cerca. Y aquí, esa conversación apenas empieza.